Muchachos, en esta tarea nos enfocaremos en el manejo y operaciones de vectores en representación de estos vectores de magnitudes físicas vectoriales. Quizá les estoy hablando un lenguaje con el que no están familiarizados, pero para eso es este video. Les voy a explicar bien qué es un vector y qué es una magnitud física vectorial. Y como les digo, ustedes ya hicieron una actividad con referencia a este tema en la tarea anterior. Fue la última actividad. Hicieron, si mal no recuerdo, fue un cuadro sinóptico. Incluso también vieron videos de la distinción entre ambas. Para hacerles un recordatorio de todos modos, eh, vamos iniciando por entender lo que es una magnitud física. Una magnitud física es algo que exista en la naturaleza que pueda ser medido. Por ejemplo, la temperatura, la distancia, área, volumen, la masa, por ejemplo, corporal o de un cuerpo, por ejemplo, la masa de mi celular, o sea, coloquialmente lo que decimos qué tan pesadito está un cuerpo, pero no es lo mismo masa que peso. Por eso también puedo incluir en esta magnitud, o más bien en este listado de magnitudes físicas, el peso, les digo, masa, peso, la velocidad, la aceleración, porque todo eso puede ser medido y puede ser representado a través de una cantidad. Y, por ejemplo, si hablamos de masa, yo puedo decir que mi celular, todo estrellado por cierto, mi celular tiene una masa de, no sé, de 300 gramos, que mi cuerpo tiene una masa de 73 kilos. Son solamente ejemplos. También la altura, que es distancia, mi altura del cuerpo es de 1 metro con 84 centímetros. Todo esto que estoy enlistando son magnitudes físicas que hasta este momento ya deben de entender. Pero en este punto, más allá de entender qué es una magnitud física, nos importa distinguir entre los dos tipos de magnitudes físicas que existen y que seguramente ustedes ya tienen cierta noción, porque les digo, fue una actividad que se hizo en la tarea anterior. Em, entonces tenemos de dos sopas, o el menú tiene dos opciones de magnitud. Tenemos como magnitud física todo lo que se pueda medir, pero tenemos dos tipos de magnitudes físicas. Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Son las dos áreas. ¿Qué hace una magnitud física que sea escalar y qué hace una magnitud física que sea vectorial? Una magnitud física escalar es aquella que puede ser expresada solamente con un número y con su unidad de medida. Ustedes saben que todas las magnitudes se tienen que expresar con unidades de medida. Incluso fue parte de los comentarios que algunos de ustedes les señalé de su tarea anterior a la hora de convertir unidades, que en el resultado ponían 5, 7, 10, simplemente una cantidad, pero no decían qué eran. Por ejemplo, por ejemplo, una cantidad con su unidad de medida, 5 metros, 4 segundos, 3 kilómetros. Ustedes ponían 7, 8, 10, pero no ponían la unidad de medida. Eso es lo que les señalaba. Cuando yo estaba de estudiante, pues los maestros, o sea, yo recibí otro tipo de educación al de ustedes y antes los maestros eran estrictos y más duros, pues, y finalmente pues de manera risible
te decían 5 qué, burros, vacas, conejos o qué, te preguntaban así, ¿verdad? Entonces siempre una magnitud escalar se representa a través de su cantidad y su unidad de medida. Ya dijimos 4 centímetros, 7 grados Celsius, 8 kilómetros, 9 millas, 3 pulgadas, 7 litros, etc. Las magnitudes escalares, ustedes ya las han trabajado yo pienso que desde la primaria, y han de estar muy acostumbrados a ellas, a las magnitudes escalares. Lo que yo creo, no sé si a ustedes les tocó diferente a ustedes, perdón, si a ustedes les tocó diferente que a mí en la secundaria, que hayan visto magnitudes vectoriales, yo francamente no recuerdo haber visto magnitudes vectoriales cuando yo cursé la secundaria y pues supongo que ustedes tampoco, ¿verdad? Como sea, lo hayan visto o no, finalmente pues es un punto que tenemos que tocar ahorita. Una magnitud vectorial, a diferencia de la magnitud escalar, necesita otro tipo de atributos o propiedades para quedar completamente expresada. Y estos atributos o estas características son principalmente que para la cantidad que se está expresando junto con la unidad de medida exista además una dirección de donde se esté aplicando esa magnitud física, una dirección que se puede entender como un sentido geográfico, por ejemplo, al norte, al sur, al este, al oeste, o se puede expresar a través de grados, si estamos hablando en un plano de dos dimensiones, como análisis de esas magnitudes vectoriales, como en un plano cartesiano, cuando ustedes intentan expresar hacia dónde, por ejemplo, está dibujado, no sé, alguna línea o algo, cuántos grados hay respecto al eje X en ese plano cartesiano, ¿verdad? El eje X, ustedes saben que, primero, un plano cartesiano, pues yo sé que ustedes saben que es un cruce de dos líneas, como una cruz, y el eje X es el eje horizontal. Y a partir del eje X positivo, nada más que aquí me confundo cuál es su derecha o izquierda porque se me hace que la cámara invierte, pero si ustedes ven el plano de frente, el eje X positivo se encuentra a su derecha. Se me hace como, miren, esta es mi derecha, pero si yo le señalo así, no sé si a ustedes les va a aparecer finalmente a la derecha, no sé, ¿verdad? Por eso no hallo cómo señalar con las manos, pero a ver, lo voy a hacer, creo. Sí, lo voy a hacer con una hoja. A ver, permítanme. Ahora sí, miren, para no tener duda, mejor les muestro aquí. Este es el plano cartesiano, ahí lo dibujé a pulso, por eso está todo chueco, pero esto sería el eje X positivo, eje X negativo, eje Y positivo y eje Y negativo. Yo pienso que eso sí lo deben de saber. Igual deben de saber cómo medir ángulos en un plano cartesiano. Ustedes saben que el eje X positivo siempre debe ser la referencia y con un transportador van a medir los grados siempre en sentido contrario a conforme giran las manecillas del reloj. Es decir, si voy desplazando mi dedo hacia acá, pues voy a ir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grados, 11 grados, 13, 14, 15. Y si le continúo hasta aquí al llegar al eje vertical, seguramente ustedes saben que ahí son 90 grados y cada de esta sección, el plano cartesiano se divide en 4 partes o 4 cuadrantes. Este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4.
Entonces, cada cuadrante mide 90 grados. Yo pienso que eso sí lo saben, 90, y el segundo cuadrante 180, el tercero otros 90, quedan 270 grados, y la vuelta completa con el cuarto cuadrante serían 360 grados. ¿Qué tiene que ver esto con vectores? Les dije que se necesitaba manifestar en un vector, aparte de la cantidad y de la unidad de medida. La cantidad es, por ejemplo, un 8, y la unidad de medida puede ser metros. Se necesita expresar hacia dónde. Yo puedo decir 5 metros al norte, 7 metros al oeste, 8 metros al sur. Eso ya es una magnitud vectorial. Estoy expresando una magnitud vectorial. Pero también lo puedo hacer con grados, porque yo puedo representar magnitudes vectoriales en un plano cartesiano. Entonces yo puedo decir 3 metros a 45 grados, 3 metros a 200 grados, así, ¿no? Eso es lo que vamos a utilizar para poder expresar una magnitud vectorial. En sí, los atributos o características que se suman o que se complementan en una magnitud vectorial para conformarla son 4. La magnitud, o también se llama intensidad del vector, y la otra tiene otro nombre, es módulo. Ya me acordé, es módulo. Entonces es magnitud, intensidad del vector o módulo del vector. Todo eso es uno solo. Podemos llamarle simplemente magnitud. La segunda es que tenga una dirección. Yo ya les dije, con grados, como si fuera un sentido geográfico al norte, al sur, arriba, abajo, también eso puede ayudar. La tercera es un sentido. Dijimos magnitud, dirección, sentido. Sentido es, por ejemplo, fíjense, los vectores en sí son flechitas. Los vectores en sí son flechitas. Y estas flechitas, si las ven, están completamente horizontales ambas, ¿verdad? Yo puedo decir que estos son vectores. Como están completamente... Es más, les voy a dibujar una tercera. Una tercera flecha. Ahí está. Estos dos vectores de aquí tienen la misma dirección estos. Y me van a decir, pues sí, pero uno está apuntando para... Creo que esta es derecha de ustedes. Creo que sí, derecha de ustedes. Y esta es la izquierda de ustedes. Uno está apuntando para la derecha y el otro para la izquierda. Pues ¿cómo es que tienen la misma dirección? Ah, es que la dirección va a indicar realmente qué tan inclinado está un vector, ¿verdad? Si esta pluma fuera un vector, va a indicar qué tan inclinado está, no hacia dónde está apuntando, ¿verdad? Lo que sí va a indicar hacia dónde está apuntando es el sentido. Entonces estos dos tienen misma dirección, pero tienen diferente sentido. Este de aquí tiene diferente dirección a estos. Este sí, tiene tanto diferente dirección como diferente sentido. Ya llevamos 3 características: magnitud, dirección y sentido. Ya saben lo que es la dirección y ya saben lo que es el sentido. ¿Qué es la magnitud del vector? Está fácil, muchachos. ¿Qué tan grande es el vector? Nada más. Por ejemplo, este tiene mayor módulo o magnitud que estos. ¿Por qué? Simplemente porque lo dibujé más largo, está más grande. Tenemos que hacer el dibujo de los vectores en escala. Por ejemplo, si yo quisiera dibujar un vector de 5 metros, es más, voy a cambiar la unidad de medida para que no se vayan a confundir ustedes. Una magnitud vectorial puede ser fuerza. Entonces, yo voy a representar aquí en mi hoja
un vector de 5 newtons. Porque la fuerza se mide en newtons. Y la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, ahí está mi vector de 5 newtons. Si yo quiero dibujar o representar gráficamente un vector de 10 newtons, el anterior era de 5 y este es de 10, pues la flechita, si yo la dibujé en escala, tiene que ser el doble de tamaño, porque una es de 5 y la otra es de 10 newtons, ¿sí? Si yo lo hiciera a escala de 1 a 1, que por ejemplo 1 centímetro de mi hoja represente 1 newton de fuerza, entonces esta flecha tendría que medir 5 centímetros. Y esta de 10 newtons tendría que medir 10 centímetros. ¿Sí? La escala, por supuesto, que podemos determinarla a juicio. Por ejemplo, si yo les dijera, representen en su cuaderno un vector de 30 newtons, ¿verdad? En su cuaderno. Entonces, me van a representar otro de 80 newtons. Si ustedes quisieran hacer una escala de 1 a 1, es decir, que 1 centímetro de su regla represente 1 newton, pues no les va a alcanzar la hoja porque aquí van a tener que ocupar 30 centímetros y aquí van a tener que ocupar 80 centímetros. ¿Qué puedo hacer? Simplemente cambio la escala. Que 1 centímetro, por cada centímetro que dibuje del vector, represente, por ejemplo, 10 newtons. ¿Y cuántos centímetros tendría que medir mi vector para representar este de 30 newtons? Pues 3 centímetros. Y este 81 newtons, pues 8 centímetros. Y 3 centímetros y 8 centímetros sí caben en tu cuaderno, ¿eh? Se puede utilizar escala, simplemente hay que indicar cómo se hace la escala, nada más eso, ¿eh? Por ejemplo, o más bien, hay que indicar, expresé mal, hay que indicar la escala que se está utilizando. Por ejemplo, un centímetro, 2 puntos, 10 newtons. Eso significa que por cada centímetro tengo una representación de 10 newtons. Ok. El último aspecto, complemento, que es atributo por parte de las magnitudes vectoriales es el punto de aplicación. Y con esta ya completamos las 4 características. Dijimos que una magnitud vectorial está compuesta por magnitud, intensidad o módulo. Todos esos son sinónimos. El siguiente es dirección. El siguiente es sentido. Y el último que les falta es el punto de aplicación. El punto de aplicación también se llama origen del vector. Y es simplemente la ubicación donde nace el vector. O sea, un punto de aplicación estaría aquí exactamente donde nació el vector. Aquí para este, aquí para este, aquí para ese. Es simplemente el origen, donde nace el vector. ¿Para qué sirve el punto de aplicación? Simplemente para tener referencia y saber si un vector nace en un plano cartesiano en el origen o fuera del origen. Es la única utilidad que tiene. Por ejemplo, aquí les dibujé en el plano cartesiano un vector. Este se los acabo de dibujar ahorita. ¿Y dónde tiene su punto de aplicación? En otras palabras, ¿dónde está naciendo el vector? Pues en el origen del plano cartesiano. Y si yo ubico otro vector por acá, acabo de dibujar este. Entonces, este vector tiene un punto de aplicación en una parte del plano cartesiano que no es el origen. Es para lo único que sirve el punto de aplicación. Va de nuevo. Una magnitud vectorial tiene magnitud, intensidad o módulo, que significa qué tan grande o qué tan intenso es la magnitud física. Entre más sea la intensidad de la magnitud física, más grande tenemos que representar la flechita o el vector.
¿Qué es la dirección? El grado de inclinación del vector. ¿Qué es el sentido? Dos vectores pueden tener la misma la misma dirección, la misma dirección si tienen la misma inclinación, pero uno puede estar apuntando para allá y el otro para acá. Pueden tener la misma inclinación, pero diferente sentido. En otras palabras, pueden tener la misma dirección, pero diferente sentido. ¿Y qué es el punto de aplicación? Simplemente dónde nace el vector. Muy bien. Pasemos entonces, muchachos, ahora sí a distinguir cuáles son las magnitudes físicas que ustedes casi estoy seguro que conocen muchas, incluyendo las vectoriales, pero no las han trabajado como magnitudes vectoriales aún. Entonces, eh, dentro de las magnitudes físicas que les voy a separar entre escalares y vectoriales, necesitamos ahora sí entender por qué unas son escalares y por qué otras son vectoriales. Para eso les voy a explicar un ejemplo que utilizo cada año desde que he entrado a la prepa, porque la materia de física siempre la he dado. En este ejemplo, supongamos que ustedes van de aquí a Ixtlán, de aquí de Ahuacatlán hacia Ixtlán, y lo hacen a través del transporte público, o sea, bueno, no es transporte público, es el transporte privado, de hecho, que es el Perla, los transportes Perla. Ustedes se suben al camión, ahí junto al club, y van rumbo a Ixtlán, pero ándale que en Suatlán ustedes tienen un familiar y lo ven ahí que está en la parada, y ese familiar tenían mucho que no lo habían visto, supongamos. Entonces, muchachos, ustedes van hasta atrás del camión Perla en los asientos que están hasta atrás y le dicen al al chofer, bajan, le dicen, para que el chofer vaya frenando. El camión lleva una velocidad, supongamos, con dirección hacia Ixtlán, fíjense, con dirección hacia Ixtlán, ahí ya estamos hablando de una magnitud vectorial. Una velocidad con dirección hacia Ixtlán de 50 kilómetros por hora. ¿Qué significan los kilómetros por hora? Si va a 50 kilómetros por hora, significa que si pasa una hora, lo que recorrió fue 50 kilómetros. Es así de fácil es. Si, por ejemplo, si de aquí a Tepic tardaron exactamente una hora en llegar, pues hay que sacar los kilómetros que hay de aquí a Tepic, son 73 creo. Significa que su velocidad promedio fue de 73 kilómetros por hora. Muy bien, pero regresemos al ejemplo. Ustedes iban hacia Ixtlán y se pretendieron bajar en Zoatlán. Iban hasta atrás del camión. Y el camión dijimos que llevaba 50 kilómetros por hora. Entonces, el camión pues lleva su velocidad y tú vas sentado aquí en el camión y pues esos camiones tienen la puerta por delante para poderte bajar, y tú empiezas a caminar sobre el pasillo y obviamente tú lo vas a hacer con esa caminata, te tienes que desplazar, vas a adquirir una nueva velocidad. Mientras ibas sentado, tu cuerpo llevaba la misma velocidad del camión sin hacer nada, Tú vas sentado y vas a 50 kilómetros por hora moviéndote sin hacer nada. Pero si tú caminas en el mismo sentido en el que se está desplazando el camión, pues tu cuerpo lleva la velocidad que lleva el camión, de estar con tu cuerpo estar parado sin hacer nada, lleva la velocidad que lleva el camión, que dijimos que es de 50 kilómetros por hora, y vamos a suponer
que tu cuerpo, aparte dentro del camión, se está desplazando, supongamos, a 3 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora que lleva el camión y 3 kilómetros por hora que vas a llevar tú caminando, ¿qué creen, muchachos? Estas magnitudes físicas en las que importa la dirección, se suman. La velocidad es una magnitud física vectorial. ¿Por qué? Porque importa la dirección, se suman. Tu cuerpo en realidad lleva una velocidad de 53 kilómetros por hora, 50 que lleva el camión más 3 kilómetros por hora tuyos. ¿Sí? Importa la dirección, ¿por qué? Supongamos que tu familiar, por alguna extraña razón, que estaba ahí en la parada de Soatlán, se regresa corriendo hacia el ranchito, hacia la entrada, porque, no sé, cualquier cosa, se regresó. Y entonces tú dices, ah, caray, se me hace que anda ocupado o ha de tener una urgencia. ¿Sabes qué? Mejor lo voy a visitar después, ya que se vea él con más calma. Es un ejemplo, nada más. Entonces, tú estabas a punto de bajarte, por cierto, tu familiar no te vio, ¿eh? Estabas a punto de bajarte cuando te arrepentiste y le dices al chofer, oiga, ¿sabe qué? Mejor no me bajo aquí en Sotlán, me voy a bajar hasta Nixtlán. Ah, está bien. Entonces, tú te regresas, el camión va así, en este sentido, nomás que no puedo hacer el giro total con las manos, pero tú te regresas por el mismo pasillo caminando. Supongamos que a la misma velocidad en la que habías caminado así, nada más que ahora, bueno, lo voy a hacer con la otra mano, el camión va para allá, ahora vas a caminar para acá. Entonces, recuerden que caminando llevas una velocidad de 3 kilómetros por hora. Si el camión vuelve a alcanzar los 50 kilómetros por hora en ese sentido y tú caminas 3 kilómetros para atrás, tu cuerpo, hagan de cuenta que se va a ver como Michael Jackson cuando dice que camina para adelante, pero en realidad se va haciendo para atrás. ¿Por qué? Porque la velocidad del camión es superior a la tuya, por lo tanto, finalmente tú te vas a desplazar en el mismo en el mismo sentido que el camión. ¿A qué magnitud? Ah, en vez de que se sumen, ahora se van a restar. Ya no va a ser a 50 kilómetros por hora, a 53, perdón, porque ibas a favor. Ahora va a ser a 47, 50 del camión menos 3 tuyos para el otro lado. Tu cuerpo en realidad se va a desplazar a 47 kilómetros por hora. Importó entonces la magnitud, que fue el tamaño de la velocidad, la dirección, porque ibas rumbo a Mexpan, o mientras te regresabas a tu asiento, rumbo a Mexpan, rumbo a Ixtlán, o mientras te regresabas a tu asiento ahí en Zatlán porque te arrepentiste, tu sentido era ahora hacia Aguajatlán. Importó el sentido, ¿no? Entonces es sobre todo importante esto, magnitud, dirección y sentido. ¿Cuáles son las magnitudes físicas que son escalares en las que no importe ni la dirección ni el sentido? Esas son escalares. ¿Y cuáles son las vectoriales en las que sí importe la dirección y el sentido? Por ejemplo, vamos hablando de distancia. 3 centímetros. De aquí a aquí hay 3 centímetros. De este punto a este punto. De hecho, la distancia puede estar dentro de las dos magnitudes, nada más que cambia de nombre al ser magnitud vectorial. Ahorita les voy a explicar. De aquí a aquí, supongamos que hay 3 centímetros. Si nomás les digo a ustedes 3 centímetros así. De aquí a aquí hay 3 centímetros. Esa es una magnitud escalar porque yo no les estoy indicando dirección. Pero si yo les digo, me desplacé 7 kilómetros y lo hice hacia el norte, yo ya les dije una dirección, hacia el norte, eso ya es una magnitud vectorial.
Y en vez de llamarse distancia, que la distancia era magnitud escalar, ahora se va a llamar desplazamiento. Me desplacé 8 kilómetros. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Eso ya es una magnitud vectorial, porque estoy dando una dirección o un sentido, ¿sí? ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Pues, por ejemplo, la fuerza. La fuerza no es lo mismo que empuje un cuerpo a que lo jale, ¿verdad? Si tienen, puede ser misma dirección, pero un sentido contrario. Al empujar estoy dándole hacia allá, hacia con ustedes. Y al jalar estoy dándole hacia acá, ¿ah? Hacia conmigo. La magnitud de fuerza física es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque importa la dirección. Una magnitud escalar, por ejemplo, el tiempo. Si les digo 10 segundos, pues 10 segundos todos saben que es en el reloj. 10 segundos, pues 10 segundos. Ni modo que les diga 10 segundos al norte. Pues no les puedo decir eso, ¿verdad? Sí, una hora. Eso es una magnitud escalar, una hora. 4 minutos, ¿sí? No importó la dirección. Si les digo, fui al arca a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Me desplacé hacia el arca y adquirí una velocidad de 3 metros sobre segundo. Importó la dirección, ¿hacia dónde? 3 metros sobre segundo, hacia el arca, ¿no? Hay una dirección, pero si yo les digo nada más, recorrí una distancia de 3 metros sobre segundo. Perdón, recorrí una distancia con una rapidez de 3 metros sobre segundo. Ahí ya les estoy manifestando una magnitud escalar, porque no les estoy diciendo hacia dónde. Nomás 3 metros sobre segundo. La velocidad es igual que la distancia del desplazamiento. Puede tener su versión escalar o su versión vectorial. Si yo nomás les digo, tuve una rapidez de 3 metros sobre segundo, así se llama la versión escalar, rapidez, 3 metros sobre segundo. Pero si yo les digo, tuve una velocidad, esa ya es una magnitud vectorial, hacia el arca, entonces estoy indicando una dirección. Eso lo distingue. En concreto, ¿cuáles son las magnitudes escalares? Las que no importa la dirección. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Las que sí importa la dirección. Les enlisto aquí, por ejemplo, vectoriales: masa, tiempo, distancia, área, volumen, densidad. ¿Cuál otra? Moles. Por ahí yo pienso que son las más comunes, ¿eh? En cambio, las magnitudes vectoriales: velocidad, fuerza, aceleración, peso. No es lo mismo masa que peso. Es más, ahorita mismo les voy a explicar, pero de magnitudes vectoriales son las que más se utilizan, ¿eh? Velocidad, aceleración, peso y fuerza. Si ustedes se graban esas 4, yo con esas me doy. Son las que más se utilizan. Voy a aprovechar, muchachos, para hacerles la distinción entre lo que es la distancia y el desplazamiento, o más bien tendría que ser al revés: distancia y desplazamiento, porque distancia es escalar y desplazamiento es vectorial. Y masa, que es escalar, y peso, que es vectorial. Ok. Por ejemplo, en distancia, si yo de aquí de mi casa me dirijo hacia la prepa y luego regreso aquí justo al punto en donde estoy, recorrí una distancia, pero no tuve un desplazamiento, porque finalmente mi cuerpo quedó en el mismo punto. ¿Qué distancia recorría? Pues de aquí a la escuela ha de ser como, vamos a suponer que 1 kilómetro. 1 kilómetro de ida y 1 kilómetro de vuelta, pues tuve una
recorrí una distancia de 2 kilómetros. Pero ¿cuál fue mi desplazamiento? 0. ¿Por qué? Porque finalmente quedé en donde estuve. ¿Sí? Si yo voy a la prepa, luego vengo y vuelvo a ir, entonces ya recorrí una distancia de 3 kilómetros, porque fui, va 1, vine, van 2, y regresé a la prepa, van 3. Pero ¿cuál fue mi desplazamiento? Finalmente fue cuánto se movió mi cuerpo como desplazamiento final, cuánto se movió mi cuerpo hasta donde quedé. ¿Cuánto? Pues la distancia que haya de aquí a la prepa, 1 kilómetro. Va de nuevo, ¿cuál fue la distancia que recorrí? 3 kilómetros. Pero ¿cuánto me desplacé? 1 kilómetro hacia la prepa, para que sea una magnitud vectorial. Los 3 kilómetros es distancia y es una magnitud escalar la distancia. El kilómetro hacia la prepa, como hay una dirección, es una magnitud vectorial y eso es el desplazamiento. Vamos a distinguir, muchachos, ahora entre masa y peso. Masa es escalar y peso es vectorial. De hecho, coloquialmente está mal dicho cuando te preguntan ¿cuál es tu...? Bueno, coloquialmente no, estrictamente en lo científico está mal dicho cuando te preguntan, por ejemplo, en el hospital, ¿cuál es tu peso? Y uno responde 70 kilos, lo que peses. Físicamente eso es inadecuado, muchachos, porque en realidad lo que uno está expresando a través de los kilogramos es su masa. La masa se expresa en kilos y el peso se expresa en newtons, porque el peso es sinónimo de fuerza, se expresa en newtons. El peso depende de la gravedad de la Tierra. Por lo tanto, muchachos, si estamos nosotros en la Luna, en Marte o en el espacio exterior, en el vacío, tenemos la misma masa, pero tenemos diferente peso, porque la Luna tiene menos gravedad que la Tierra. Marte tiene más gravedad que la Tierra y el vacío ya ni se diga, ni siquiera hay gravedad, en teoría, ni siquiera hay gravedad. La gravedad, pues todos sabemos que es lo que nos mantiene pegados pues a la Tierra, ¿verdad? Como en la Luna hay menos gravedad, fíjense en las películas, los astronautas tienen que llevar un traje con, pues entre comillas, más pesado, pero en realidad tenemos que decir con mayor masa, y si no lo trajeran, pues se estuvieran despegando completamente de la corteza de la Luna. Si aún así que lo traen, parece que van así, hasta hacen los efectos así, que van ahí saltando los astronautas así, cuando aquí caminamos en la Tierra, pues pegaditos al suelo, ¿verdad? Si estuvieran en Marte, se sintieran, pues, o sea, pesadísimos, se sintieran como si estuvieran, pues, con sobrepeso, así, ¿verdad? Ok, muchachos. Tenemos la misma masa en cualquier parte del universo, pero tenemos diferente peso. La masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newtons. Ténganlo presente de aquí en adelante.